Buenas tardes, señores alumnos. Vamos a tocar un tema muy importante, como todos. Si ustedes recordarán, hablamos que el contenido de la cavidad craneana, con fines didácticos, habíamos hablado de tres compartimentos. Ya hablamos del el compartimento liquidiano, ¿no? El que está formado por los espacios llenos de líquido cefalorraquídeo. Tenemos que hablar del compartimento vascular aún. Y ahora nos toca hablar del compartimento tisular, ¿no? A expensas del cual se originan los tumores. Podríamos considerar como un concepto del tumor es todo proceso neoplásico que se encuentra dentro de la cavidad craneana, pero que también puede estar implícito en las paredes internas del cráneo, que derivan principalmente del ectodermo neural, de otras capas embrionarias. Este es un concepto de la Organización Mundial de la Salud, pero tenemos también que considerar aquellos tumores que proceden de otras partes del cuerpo, que viajan hacia el cerebro, que se conocen con el nombre de metástasis. Para introducirnos un tanto a la temática, vamos a hablar de un caso clínico de una mujer de 59 años que presenta dificultad en la audición. Tengan ustedes muy en cuenta que para irnos orientando a un criterio diagnóstico, ustedes tienen que ver, hay tumores que son más frecuentes en determinadas edades, que predominan más en un determinado sexo, que pueden iniciarse muy focalmente con una sintomatología o con una signología específica, aunque después por su capacidad de crecimiento vaya implicando otras estructuras. En este caso, esta mujer de 59 años debuta su cuadro con un problema de la audición, comienza a escuchar menos en el oído izquierdo, ya tenía varios meses. Después se agrega dolor de cabeza y sensación de mareos, ¿ya? Si fuera exclusivamente un problema de hipoacusia, bueno, uno dice una agresión de los receptores, pero si a esto ya se le agrega dolor de cabeza, bueno, ya se le da mucha más importancia y más aún si ya no es únicamente la parte auditiva, sino también la parte vestibular, en este caso, hipoacusia izquierda, cefalea y sensación de mareo. Se le examina y se comprueba que en verdad tiene una hipoacusia e inicialmente no se encuentra alguna otra alteración. ¿Qué ven ustedes en esa imagen? Ustedes tienen aquí un corte axial, un corte coronal, ¿no? De una resonancia. Debo de recordarles, aquí por eso está un corte anatómico de una vista inferior del tronco encefálico y del encéfalo, en el que podemos distinguir aquí hacia abajo el bulbo raquídeo, acá está la protuberancia, hacia arriba el mesencéfalo con sus pedúnculos cerebrales, con las emergencias de los respectivos pares craneales. Pero ¿qué sucede aquí, a este nivel? ¿Ya? Esta zona clínicamente se la conoce como ángulo pontocerebeloso, porque es el lugar en el que emerge tres raíces, digamos. Una es el acústico vestibular, que es el más ancho, más internamente el facial, y entre ambos está el intermediario de Reisberg, ¿ya? Y en la resonancia podemos apreciar francamente esta zona
hiperintensa ubicada en este corte coronal de un proceso ocupativo extraaxial. Extraaxial significa que está por fuera del sistema nervioso central. ¿Ya? Este es un corte axial horizontal en que se sigue viendo la misma lesión hiperintensa. ¿Ya? Esta tumoración se comprueba que tiene un tamaño inferior a 3 centímetros, que es el límite que se considera. La pregunta es, bueno, ¿esto es quirúrgico, no es quirúrgico? ¿Qué método se puede utilizar? Y en este caso, en los pacientes que tienen neurinomas de menor a 3 centímetros, el método ideal es una irradiación concéntrica conocida con el nombre de Gamma Knife, con muy buenos resultados. Ahora también se ha observado una cierta dilatación de los ventrículos, aunque se ve que están permeables, dice la circulación. Hace considerar la posibilidad de un tratamiento quirúrgico para evitar las complicaciones de la hidrocefalia. La paciente acepta la decisión quirúrgica siendo informada de que para evitar la afectación del nervio facial puede quedar un resto del neurinoma. Téngase por entendido que el mejor pronóstico de evolución en tumores es mientras más se radique en su totalidad y que no quede vestigios, porque quedando vestigios existe la posibilidad de recidivas o de nuevo crecimiento del tumor. En este caso se optó por la cirugía a cielo abierto. Normalmente las cirugías de los neurinomas acústicos son por vía retromastoidea. Hay estructuras que recorren en el peñasco que tienen que ser fresados, como es el facial, la misma carótida en su segmento intrapetroso, ¿no? Que podría traernos problemas. Hay un buen porcentaje de pacientes que, si bien es cierto, se extrae el tumor, sin embargo, por manipulación puede el paciente salir con una parálisis facial periférica en el postoperatorio. Entonces hizo una craniotomía suboccipital retromastoidea izquierda, apertura dural, disección microquirúrgica del ángulo hasta llegar a la tumoración, que engloba, mira, la tumoración estaba envolviendo el séptimo y el octavo par. Se le hizo un control neurofisiológico, es decir, el paciente se lo monitoriza con electrodos a nivel del nervio facial, precisamente en intención de evitar no tocarlo, no dañarlo, no lesionarlo. Entonces se van viendo los potenciales evocados si es que se está comprometiendo y para tomar las precauciones del caso. Una electromiografía espontánea también durante el trabajo operatorio. Estos son exámenes de graficación de los potenciales evocados para saber durante la cirugía qué se está tocando, qué hay que evitar tocar, hacia dónde dirigir el plano de clivaje de disección. Este ya es el acto quirúrgico en sí, ¿no? Y en cuanto a la evolución, evoluciona de forma favorable, dice, presentando una leve paresia facial a las 48 horas de la intervención. Tuvo una recuperación completa de la paresia facial a las 6 semanas. El control de resonancia a los 2 meses, que muestra la desaparición completa de la tumoración, que es lo ideal, que bien. Cuando no es completa, pues a veces hay que incluso dar radioterapia, no es el caso. Este es el control postquirúrgico. Ustedes ven aquí el tumor como está presente, y acá ya no está el tumor. En realidad es un tumor de no gran tamaño. Los que presentan severos riesgos son aquellos tumores que originan un gran proceso ocupativo, que desplazan al tronco, que comprimen el cerebelo. Esos pacientes. Esta paciente prácticamente tenía exclusivamente hipoacusia, era muy focalizada, ¿ya?
pero hay otros tumores que por crecimiento van implicando pares craneales de la vecindad, como es el séptimo par craneal. El paciente ya entra a la cirugía con compromiso del séptimo, algunos casos llegan hasta comprometer el quinto par craneal, ¿ya? Pero afortunadamente en este caso el tumor fue francamente erradicado. Los neuronomas acústicos pueden ser tratados por radiocirugía si su tamaño es inferior a 3 centímetros, como les decía, y la cirugía está indicada para reducir la masa tumoral preservando la función del nervio facial en los casos en los que los tratamientos radioquirúrgicos estén contraindicados. Ambos tratamientos pueden ser complementarios también. Adentrándonos un poco más ya en los tumores, vamos a ir desglosando los diferentes aspectos en cuanto a su etiología, a cuanto a sus clasificaciones, de las cuales hay varias, ¿no? En cuanto a la etiopatogenia, en realidad, como en la mayoría de los tumores, la mayoría de los problemas cancerígenos es desconocida, ¿ya? Ahora con la genética molecular podemos determinar en realidad qué tanto implícito está la parte genética. Continuemos con una primera gran clasificación general. Tenemos los tumores primarios y los tumores secundarios. Los tumores primarios son aquellos que se originan en el mismo tejido cerebral, ¿ya? Tienen una incidencia del 21.42 por 100.000 habitantes, por 10.000 habitantes, y de estos los más frecuentes son los meningiomas por un lado y los glioblastomas por otro, existiendo sin embargo una gran diferencia de acuerdo a su estirpe glial, porque el meningioma tiene tendencia a la benignidad, mientras el glioblastoma es el glioma grado 4 más agresivo, como ya veremos. En cuanto a los tumores secundarios, son aquellos que no se originan en el sistema nervioso central, sino que es un tumor cuyas células viajan desde otro lugar del cuerpo hacia el cerebro, ¿ya? Son las llamadas también metástasis y tienen una incidencia de 10 por 10.000 habitantes. ¿Cuáles son las metástasis más frecuentes? Son las de origen pulmonar, mama, melanoma, entre otros. Ahora, la Organización Mundial de la Salud, en su última clasificación del 2016, hace otra clasificación de acuerdo a su malignidad, ¿ya? Y la divide en 4 grados, ¿no? Se entiende que el tumor más maligno es el grado 4, ¿no? En este grado estaremos hablando del glioblastoma multiforme, que tiene una supervivencia estimada de 10 a 14 meses, ¿ya? Los tumores cerebrales en sí, de un total de los tumores del cuerpo, ocupan el 2% de todas las neoplasias. La tasa de incidencia global de los tumores primarios del sistema nervioso central es de 10.82 por 100.000 personas al año. Ahora, el comportamiento de presentación de los tumores cerebrales, hay una gran diferencia entre lo que es niños y adultos. Recordemos que el compartimento posterior-inferior de la llamada fosa posterior, que está limitada hacia arriba por el tentorio, toda esta zona de acá, está limitada por el tentorio, por el occipital hacia atrás, ya, y por los peñascos a los lados y adelante. Esta zona posterior es donde más se alojan los tumores en niños, o los tumores cerebrales en niños. Y podríamos citar entre ellos el medulloblastoma, el ependimoma, astrocitoma quístico del cerebelo, astrocitoma pilocytíco del tronco, por lo largo, pues son muy agresivos.
Y estos tumores en niños representan la segunda causa de mortalidad por cáncer después de la leucemia. En los adultos, a diferencia de los niños, los tumores son más frecuentes por encima del tentor, es decir, a nivel hemisférico. ¿Ya? Y la mayoría de ellos, el 80%, son de estirpe glial, como astrocitomas, oligodendrogliomas, glioblastomas. Tienen una sobrevida al año y a los 5 años, al año de 39.3% y a los 5 años de 5.5% respectivamente. Lógico, dependiendo de la estirpe histológica de la que estemos hablando. En segundo lugar, en frecuencia están los meningiomas. Aquí les estoy poniendo en consideración de ustedes una serie de tablas de diferentes áreas geográficas, unas en Estados Unidos, ya, en la que podemos ver en el lado izquierdo como una incidencia de por 100.000 habitantes de tumores según la histología y la edad. Esto en Estados Unidos en el año 2009 y 2013. Del lado derecho estamos viendo la incidencia de los tumores cerebrales según la histología en niños, ¿ya?, y adolescentes en estos mismos años. Es un estudio comparativo, ¿no? Y acá estamos viendo el comportamiento en cuanto a la mortalidad de los tumores malignos de las meninges del encéfalo y otras partes del sistema nervioso de un estudio realizado en Chile, ya, según la edad, en el año 2013. Ahora, lógicamente, los tumores van a dar cuadros clínicos que nos orientan al criterio diagnóstico dependiendo de la ubicación. Por ejemplo, en la región celar, podemos tener tumores que son intracelares, es decir, que están dentro de la silla turca, que son supracelares, que pueden desbordar hacia los lados, hacia los senos cavernosos, que pueden desbordar hacia atrás, hacia el clivus, o se pueden quedar dentro de la misma silla turca, pero que variará sus síntomas endocrinológicos dependiendo de la estirpe histológica de la cual crecen, a partir de la cual crecen, ¿no? Entonces, entre los endocrinológicos, lógicamente, habrá la que es acromegalia, enanismo, diabetes insípida, síndrome de Cushing, amenorrea, galactorrea, panhipopituitarismo, dependiendo de qué tipo de célula del adenoma es la que más crece y que por lo tanto desencadena cambios en el sistema hipotálamo hipofisiario. ¿Qué otras estructuras están rodeando la silla turca? Inmediatamente por la silla turca está el quiasma óptico. Aquí está la silla turca, aquí está el quiasma óptico, ¿no? Silla turca, quiasma óptico. Se desarrolla aquí el tumor, crece y lo primero que comprime hacia arriba es el quiasma óptico, afectando la parte visual, ¿ya? A los lados de la silla turca están estas estructuras paracelares, que son los senos cavernosos en cuyas paredes se desplazan tercero, cuarto y las dos ramas superiores del quinto y el sexto par que va dentro del seno cavernoso, que es una estructura que ustedes deberían de conocerla bien, porque dependiendo de eso
nosotros podríamos decir en qué medida se están comprimiendo las paredes laterales de la silla turca, ¿no? Lo que se llaman estructuras del seno cavernoso. Ustedes tienen para revisar esto. En la base del cráneo, pues, nosotros tenemos un piso anterior, un piso medio, un piso posterior, ¿no? Si se trata de niños, le daríamos importancia a los tumores disembrioblásticos, pero aquí nosotros estamos ilustrando un tumor que se desarrolla en el piso anterior, que seguramente tiene relación con el surco olfatorio, y se trataría de un meningioma porque está bien limitado por su homogeneidad, porque está en contacto con el hueso, en este caso con las meninges y la dura madre, ¿ya? Y se trataría de un meningioma del piso anterior de el cráneo, y posiblemente relacionado con los meningiomas del surco olfatorio. Lógicamente daría trastornos de la olfacción, ¿no? Implicaría parálisis de ciertos pares craneales. Como un proceso ocupativo puede en mayor o menor intensidad dar el síndrome de cráneo hipertensivo. Aquí estamos señalando, en cuanto a la clínica, parálisis de pares craneales, epilepsia del lóbulo temporal, cuando lógicamente se desplaza hacia el lóbulo temporal, compresión del tronco cerebral, cuando existe compromiso hacia atrás en lo que es el piso posterior, obstrucción nasal o tubárica, cuando estamos en el piso anterior, como en este caso, masas intranasales, algunos que desbordan por las fosas nasales, perdón, o el oído externo. Aquí citan, entre las neoplasias primarias está el meningioma, lógicamente, los cordomas, que entran en el grupo de los tumores disembrioblásticos, ¿no? Los carcinomas, cilindromas, etcétera, que también es a considerar. De los tumores secundarios, aquellos que proceden de otras partes, a partir de que nos llegó el VIH a nuestro medio, lógicamente el linfoma asociado al VIH es uno de los tumores también que comenzaron a hacerse muy notorios. Y de los tipos no neoplásicos puede ser mucoceles, quistes aracnoideos, granulomas, que ya veremos particularmente. Estamos dándonos una idea de qué tumores prefieren ciertas zonas. En la región del agujero de Monro es indudable que los meningiomas del agujero de Monro es una de las características, ¿ya? En esta zona va a haber un dolor, una nucalgia, una sensación de embaramiento, ¿ya? Puede haber o no una hidrocefalia. Las tortícolis, contracturas de los músculos del cuello. ¿Por qué? Porque por ahí discurren las fibras del nervio espinal, y como está comprimido tronco, área vestibular, etcétera, nos va a dar vértigo, y si están implícitas las vías de los espinos cerebelosos, también una ataxia cerebelosa. Parálisis de los pares craneales, principalmente los pares craneales bajos, 9, 10 y 11, que implicarían trastornos de la deglución, implicarían voz bitonal, etcétera. Y veremos en adelante qué tumores tienen estas preferencias. Uno de ellos es el meningioma. El ángulo punto cerebeloso, ¿no? Ustedes lo pueden ver perfectamente en este corte axial, ¿ya?
en el cual comprometemos aquí la fosa posterior, el cerebelo, este es el cuarto ventrículo, este es la protuberancia, ¿ya? Y esta parte de aquí es la conocida como el ángulo pontocerebeloso. El más frecuente tumor del extraaxial, ¿no?, y del ángulo pontocerebeloso es el neurinoma del acústico, ¿ya?, el cual pues va a originar una sordera neurosensorial, vértigo, como es lógico cuando toma la parte vestibular también, diplopía por compromiso del sexto par, neuralgia del trigémino porque son pares craneales que están en la vecindad, discurren por ahí, pueden originar un hemiespasmo facial de contracturas de la hemicara. En la medida que comprometan los hemisferios cerebelosos, pues va a dar un síndrome cerebeloso del mismo lado de la lesión, cefalea, etcétera, ¿no? Ya cité, entre los más frecuentes tenemos los schwannomas, meningiomas, quistes dermoides, ¿no?, entre otros. La glándula pineal se encuentra ubicada en la parte dorsal del mesencéfalo, por encima de los tuberculos coriguinos superiores, y esta zona se llama glándula pineal, que está entre el dorso del mesencéfalo y el esplenio del cuerpo calloso. Ya, en esa zona donde se encuentra la glándula pineal puede crecer la glándula pineal, ya, de manera tumoral. ¿Qué va a originar? Va a comprimir el acueducto de Silvio, que pasa casi superficialmente a ese nivel, y va a originar una hidrocefalia triventricular. Los ventrículos laterales y tercer ventrículo se van a dilatar. Se va a emanciar el cuerpo calloso, se va a adelgazar a costa de la hidrocefalia. Pero otro signo bastante característico por compresión de la región tectal de aquí del mesencéfalo, el paciente va a presentar lo que se llama un síndrome de Parinot, que implica que el paciente, dentro del examen físico-neurológico en la que se hacen los movimientos oculares, se mueve para los otros lados, pero tiene un impedimento para dirigir la mirada hacia arriba, con cierta tendencia a la convergencia. Eso se llama un síndrome de Parinot. Ya entre las neoplasias más frecuentes a ese nivel, pues tenemos los pineocitomas, pueden haber gliomas a ese nivel, tumores de células germinales como teratomas, germinomas, carcinoma embrionario, es decir, los problemas disembrioblásticos son de línea media y de base, ¿no? No neoplásico puede haber lesiones quísticas, amartomas, lipomas en esta zona también son frecuentes. Aquí les hablaba yo de los pisos, el conver del piso anterior, este es el piso medio y este es el piso posterior o fosa posterior, ¿no? Entonces hay una serie de síndromes que se presentan de acuerdo a la ubicación, compresión, desplazamiento de estructuras anatómicas. ¿Qué notan ustedes en esta resonancia? Es un corte sagital, en primer lugar, por las características de su desarrollo, de un cráneo delgadito, la forma de sus estructuras, pues se trata de un niño, ¿ya? Si ustedes ven cómo está deformado aquí la protuberancia, hay una hipointensidad marcada de este niño, seguramente podría estar haciendo ya una hidrocefalia relativa, pero estos son tumores de muy mal pronóstico porque se tratan de gliomas del tronco, que en gran parte de las ocasiones son malignos, y si queremos aumentar un cierto margen de vida, aquí no se puede realizar cirugías a cielo abierto, sino utilizar métodos radiactivos o gamma knife. Lógicamente habrá compromiso de pares craneales que originarán diplopías, debilidades de brazos, piernas, problemas de la mirada, como dije.
Si compromete el trigémino, habrá trastornos de la sensibilidad en la cara, contracturas de la cara, lo que le llaman mioquimia, en la medida que esté en mayor o menor grado comprometido de la corticoespinal, pues diferentes grados de paresias. Y la estirpe histológica, pues están los astrocitomas, los glioblastomas de la zona que ya les digo, para brindar un mejor margen relativo de vida se echará mano del Gamma Knife. El Gamma Knife es un método muy moderno que implica la irradiación concéntrica con rayos gamma. Pocos lugares lo tienen aquí, ya a nivel particular se existe en Guayaquil y Cuenca. Las razones no neoplásicas pueden haber quistes parasitarios que serían raros, problemas infecciosos. El cerebelo, que está muy circunscrito en la fosa posterior, por delante tiene el tronco encefálico, por detrás tiene el hueso occipital y a los lados el peñasco, y encerrado hacia arriba por la tienda del cerebelo. Aquí viene la tienda del cerebelo, esto es cerebelo, esto es protuberancia que está hasta cierto punto un tanto desplazada hacia adelante. Esta es la amígdala cerebelosa, que si trazamos una línea aquí, vemos que está descendiendo la amígdala cerebelosa. Esto de aquí, este proceso ocupativo quístico, está obligando a que descienda, a que se hernie la amígdala cerebelosa. Lógicamente, el cerebelo va a dar signos del mismo lado de la lesión, ¿no? Un síndrome cerebeloso se desarrolla del mismo lado de la lesión. Entonces va a haber un dolor posterior, una sensación de embaramiento progresivo, va a haber un cráneo hipertensivo, porque ustedes ven, aquí ya no ven cuarto ventrículo y acá están dilatados los ventrículos laterales, ya un cráneo hipertensivo por hidrocefalia, por obstructiva, ya. Y la cefalea, como dije, a predominio nucal, los vómitos forman parte del cráneo hipertensivo. Todos los signos compatibles con un cráneo hipertensivo de rápida imposición. Entre las neoplasias tenemos atrocitomas, meduloblastomas, ependimomas, hemangioblastomas, gliomas malignos, metástasis. Entre los no neoplásicos pueden haber abscesos, pueden haber un quiste de cisticerco. En todo caso, en el tipo tumoral, lo que nos da la pauta es el estudio histopatológico. En cuanto a los procesos pasivos hemisféricos, la clínica está relacionada en relación al lugar donde se inicia el problema, el grado de edema periférico, ya, qué estructuras desplaza, ya, entonces está determinado su cuadro sindrómico por la ubicación del proceso ocupativo. Lógicamente va a haber una hipertensión intracraniana, pueden haber cambios de la conducta. Si el problema coge los lóbulos temporales, seguramente va a dar crisis de semiología compleja. La epilepsia no es rara en estos casos. Un síndrome de desconexión interhemisférica de desaferentación podría subsistir, y hay una gama variada principalmente de estirpe glial, ¿no?, que pueden originar ser los causantes de la sintomatología. Ahora, en realidad los tumores cerebrales tienen varias formas de crecimiento, pero podríamos diferenciar entre aquellos que la gente dice son como enraizados, son aquellos que invaden el tejido, que son heterogéneos, que de un comportamiento irregular, que a la imagen se ve con falta se los ve muy heterogéneos,
¿no? Pues tienen eso las características de ser malignos, ¿ya? Tienen una gran capacidad de invasión, son infiltrantes. En cambio, aquellos que no son infiltrantes, que están bien limitados, los bordes bien limitados, que son bastante bien homogéneos, pues nos hace pensar en que se trataría de tumores benignos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, podríamos estar citando la posibilidad de un glioblastoma multiforme en alas de mariposa que por medio de la rodilla y el cuerpo calloso invade la región frontal del lado opuesto. En cambio acá, por su contacto con el hueso y la dura madre, podríamos decir que es un tumor que crece a partir de estas membranas, estas envolturas, ¿no? Que es homogéneo, que seguramente capta bastante bien el medio de contraste y que nos hace pensar que se trataría de un tumor benigno. En los términos generales, los tumores originan un cráneo hipertensivo, cefalea, vómito, edema de papila, alteraciones de la conciencia, ¿ya? Y dependiendo de su ubicación pueden dar síntomas focales, ¿ya? Si están cerca de la corteza, lógicamente, y más aún del área motora, van a originar crisis convulsivas, ¿ya? Pero puede existir también déficits funcionales, como trastornos del comportamiento, principalmente aquellos que se desarrollan a expensas del lóbulo frontal. Dice que en caso de que el tumor se localice en el sistema ventricular, en la zona infratentorial, puede producir además una obstrucción de la circulación, lógico, una hidrocefalia no obstructiva. Para el diagnóstico nosotros echamos mano de las imágenes, sin olvidarse que una buena historia clínica es primordial, ¿ya? Una buena historia clínica, la cual debe ser correlacionada con los exámenes que se realicen en el paciente. Hay dos exámenes que están a la mano, que existen muchos en nuestro medio, como es la tomografía. La tomografía, bueno, se la realiza rápidamente, es de bajo costo, permite introducir medio de contraste. Se me movió esto. Medio de contraste. Hay lesiones que primero se hacen sin contraste y después se introduce el medio de contraste. La finalidad es saber cuáles son las estructuras que captan el medio de contraste, que por lo tanto son ricamente vascularizadas, ¿ya? Entonces la tomografía nos da, en ocasiones necesitamos un examen de mayor envergadura, con cortes de mejor calidad, que podemos correlacionar los diferentes cortes, y entonces en ese caso utilizamos la resonancia magnética, que como ustedes saben es someter al cuerpo a una orientación de los iones de hidrógeno mediante un campo magnético, y que mediante un proceso computarizado nos permite conseguir una imagen de mucho mejor calidad que la tomografía. Y dentro de la resonancia pues hay métodos que son funcionales, que nos permiten estimular, es decir, en el momento que se pone cierto programa, se le da una orden al paciente para ver en ese momento cuál es la que demanda de mayor irrigación, porque está estimulándose esa área, porque está haciendo alguna actividad. La espectroscopía nos permite también ver cuáles son los fascículos que están implícitos en este caso, y inyectando también ciertas sustancias químicas nos permiten inclinarnos para saber qué tipo de tumor podría tratarse.
Como complemento, les dije que el éxito de un paciente, una vez hecho un buen diagnóstico, es una buena planificación de la cirugía, considerando la posibilidad de si es benigno o maligno. Uno de antes de la cirugía de tener un concepto bastante claro si es que va a entrar para erradicar totalmente el tumor, o por lo difícil de accesibilidad, o por las características del tumor nomás se va a extraer parcialmente, ya acompañado con todos los exámenes de arteriografía, contrastes, etcétera. Y todo aquel tumor que es erradicado totalmente, al menos de manera macroscópica, el pronóstico del paciente mejora. No así aquellos que quedan residuos, que implicarán recidivas. Aparte de eso, hay otros factores como los antecedentes genéticos del paciente en cuanto a este tipo de tumor. La edad del paciente es otra situación que ensombrece también el pronóstico. Y se verán ahí, de acuerdo a protocolos preexistentes y de acuerdo a la estirpe histológica, ese paciente, ¿qué será? De hacerle radioterapia, quimioterapia o tratamiento combinado, ¿ya? Y por qué no pensar que hay pacientes en los que si se hace una biopsia y se ve que es un tumor sumamente agresivo, en que la sobrevida no va a ser mayor, sino que de unos cuantos meses, puedes hablar bien con los familiares y decirles que el gesto quirúrgico muy poco va a aportar en la supervivencia del paciente. Acá tenemos una distribución de un cuadro sinóptico de la Organización Mundial de la Salud, dependiendo de la estirpe histológica, y los clasifica en tumores astrocitarios, ¿no? Dentro de los tumores astrocitarios tenemos todo lo que es los astrocitos, los glioblastomas, la gliomatosis. Dentro de los astrocitos hay una subclasificación incluso en fibroso y protoplasmático. Después vienen las oligodendroglías. Estos tumores, los oligodendrogliomas, se caracteriza por debutar con calcificaciones en la mayoría de las ocasiones, y que dentro del tumor incluye calcificaciones. Ese es el oligodendroglioma. Los tumores de células ependimarias son aquellos que se van a desarrollar a partir del epitelio ependimario que tapiza los ventrículos, ¿no? Puede ser lógicamente a nivel encefálico como medular. Los tumores de los plexos coroideos en gran parte son benignos, pero también hay malignos. Eso ya nos dirá el estudio histopatológico, pero son tumores que son como lobulados, de bordes bien netos, que capta grandemente el medio de contraste y que están destinados a espacios ventriculares. Ya hablamos de los tumores de la glándula pineal con una ubicación específica, con síndromes conocidos como el Parinó. En sexto lugar tenemos los tumores de elementos neurofibroblásticos o glioblásticos, que son los tumores embrionarios. Estos tumores, como les dije, se desarrollan más en la base y en la línea media del cráneo. Del cráneo y del cerebro. Y entre eso tenemos el meduloblastoma, que se presenta más en niños, ya que va a ocupar el cuarto ventrículo, que va a originar un cráneo hipertensivo muy rápidamente porque obstruye el cuarto ventrículo, ¿ya? Entre los tumores de la silla turca, pues tenemos el craneofaringioma, que es un remanente embrionario que crece grandemente desde la base media se proyecta hacia la parte superior, comprimiendo
el quiasma óptico o invadiendo los ventrículos, que puede alojar calcificaciones como quistes, ¿no? Que a veces tienen un crecimiento monstruoso. El adenoma hipoficiario es otro tumor que ya dijimos, se desarrolla dentro de aquellos que son intracelular puro. Su accesibilidad se la hace por una vía transecto-esfenoidal, se morcela la parte anterior de la silla turca y se aborda el lugar, y lógicamente ese tejido se envía al laboratorio para ver a expensas de qué tipo de célula es que está creciendo en la hipófisis. Lógicamente hay malignos como son los carcinomas hipoficiarios. En los tumores de las meninges tenemos los meningiomas, que hay una serie de variantes, pero que casi tienen lugares bastante fijos en su desarrollo. La mayor cantidad son los meningiomas de la convexidad, pero pueden haber meningiomas del surco olfatorio, pueden haber meningiomas del ala menor de los fenoides, del tubérculo anterior de la silla, del agujero magno, y va a dar signología de acuerdo a sus síntomas. Tiene una particularidad también este tumor, el meningioma, que es el más frecuente dentro de los tumores benignos, que tiene una capacidad, en primer lugar, de crecimiento lento, y eso le permite irse reacomodando en su desarrollo, ¿no? Y eso va, a veces los meningiomas a veces nos han sorprendido. Uno va por otro motivo y nos encontramos con un hallazgo de meningiomas gigantes, ¿no? Algunos de los cuales, ¿qué tiempo habrán vivido y esos pacientes con ese tumor? A veces con pobre sintomatología, y se posa pues una conducta a seguir, si en realidad es muy accesible para su extirpación, y es la extirpación total, pero hay otros que son de difícil accesibilidad. Entre los tumores de los pares craneales, el más frecuente es el schwannoma, aquel que ya describimos, que se desarrolla en el ángulo pontocerebeloso. ¿Ya? Hay otras variantes como el schwannoma maligno, y como extensiones locales de tumores regionales tenemos el cordoma. Ya las metástasis ya las citamos, cuáles son las más frecuentes, ¿no? Y que dependiendo de su ubicación es que vamos a decir de dónde es el origen. Es decir, dependiendo del examen histopatológico sabremos cuál es el origen, de dónde procede ese tejido metastásico. Ahora, las metástasis por lo regular se ubican en territorios límites, ¿no? A nivel de espacio subcortical, en la mayoría de las ocasiones, y en territorios límites entre la región parietal y temporal, por ejemplo, en la porción subcortical, y se rodean de un gran edema peridicional, un gran edema vasogénico peridicional, entre las características de la metástasis. El glioblastoma multiforme merece un capítulo aparte. Estamos hablando del tumor glial más agresivo, ¿no? Se desarrolla pleurular en los hemisferios cerebrales. Mientras más años el paciente, menor margen de supervivencia. Aquí tenemos que su crecimiento, a veces existen focos multicéntricos, pero el glioblastoma multiforme, como su nombre lo indica, es multiforme. Tiene células en franca división, tiene metaplasias, tiene hemorragias, tiene tejido necrótico, tiene quistes, ¿no? Y en realidad ya hablamos que el margen de supervivencia es muy corto, porque es el tumor glial más agresivo que puede existir.
Aquí ustedes pueden ver, tiene una celularidad con pleomorfismo, dice, de células, una atipia nuclear, es decir, una gran variedad en su histología, células tumorales gigantes, células en mitosis, hiperplasia de las células endoteliales de los vasos pequeño calibre, necrosis, hemorragia, etc. ¿De dónde provienen? Es una anaplasia de los astrocitos en maduración. Aquí podemos ver este glioblastoma que se desarrolla sobre el tálamo del lado izquierdo, ¿ya? Acá tenemos otro, y sin embargo este aquí no tiene mucho edema perilesional, sin embargo el de acá crece a expensas del lóbulo frontal del lado izquierdo con gran edema perilesional, cavitado, ¿no? Con estructuras quísticas y posiblemente incluye calcificaciones. Es un tumor que tiene un aspecto gris, rojo, anaranjado, pardo, moteado, dependiendo del tamaño, lógicamente va a originar desplazamiento de otras estructuras, ¿ya? Y las características están descritas. El astrocitoma anaplásico, hay diferentes grados, hay unos que son muy benignos, hay algunos incluso que son tan tenues que a veces impresionan con un proceso vasculítico frente al cual hay que adoptar una conducta expectante o hacer una biopsia para ver definitivamente de qué se trata. Lógicamente hay aquellos que son más benignos y aquellos que tienen un alto grado de malignidad. Muchos astrocitomas anaplásicos ofrecen una imagen quística con una pared gruesa, irregular, como este de aquí, por ejemplo, miren. En cuanto al tratamiento, el corticoide es un paliativo, ya, la dexametasona, para detener el edema perilesional. Y existe un citostático que es la temozolomida, ya que lo que trata es de destruir el ADN de la célula tumoral. Son unas imágenes de una extirpación de un tumor. Ustedes ven aquí la cobertura de la dura madre, se quita la dura madre, se llega al tumor, se lo extirpan, se cubre con hemostáticos. Bueno, eso ya es la actitud quirúrgica de estos pacientes. Los pronósticos, como ustedes pueden ver, el glioblastoma multiforme, se dice que menos del 20% viven un año después, solo el 10% viven más de 2 años. La edad factor importante en el pronóstico, como ya les había dicho. 70 años, el 10% viven 18 meses, 40 años, 36% en comparación. En cuanto al astrocitoma anaplásico, la supervivencia en este caso es un poco más larga, de manera típica 3 a 5 años. Fallecimiento por edema cerebral y cómo mueren todos estos señores. Y de ahí viene una gama de tumores de estirpe glial de diferente grado. Un tumor glial puede ser de bajo grado, pero conforme se avanza en edad puede llegar a malignizarse. Aquellos astrocitomas de gradación pequeña, dice que abarcan el 25 a 30% de los gliomas cerebrales, afectan cualquier punto del encéfalo, médula espinal, encéfalo, cerebelo, hipotálamo, bueno, varios. En los adultos se presenta en hemisferios y en los niños se presenta en el nervio óptico. Aquí está ustedes viendo una lesión grande tumoral en el hemisferio cerebeloso del lado derecho, con paredes gruesas, hipercaptantes. En cuanto a las clasificaciones de tumores, varían de acuerdo a la estirpe histopatológica, ¿no? En anaplásico, hemistocítico, pilocítico,
astrocitoma, oligodendroglioma, es decir, combinaciones, ya vienen, hay tantas variantes, ¿no? Pero hay que ver en el estudio histopatológico cómo está su, la multiplicación celular, con cómo se encuentra. Hay algunos que son bien diferenciados, hay otros que no lo son tanto, y entonces eso va en relación con su agresividad. El 66% de los sujetos con astrocitoma, su primer síntoma es una convulsión focal o generalizada. 60-75% de los enfermos muestran convulsiones repetitivas en la evolución de su enfermedad. La cefalea y los signos de incremento de la presión intracraneal son fenómenos de aparición relativamente tardía. Pronóstico: puede vivir durante muchos años, pero de un momento a otro puede cambiar su agresividad. La evolución natural de los gliomas de baja gradación es lenta y al final presenta transformación cancerosa. Todo va camino allá. El diagnóstico del tumor: el diagnóstico del tumor, ¿dónde estaba yo? Puede valorarse mediante procedimientos frecuentes, controles, ¿no?, de imagen, y a veces biopsias. El tratamiento de los astrocitomas de grado 1 y 2 se tratan solo con cirugía, si es posible la extirpación completa. Les había hablado ya de los oligodendrogliomas. Miren, ustedes están viendo aquí en un estudio tomográfico cómo existen calcificaciones dentro del tumor. En este caso poco edema en sí, pero esto hace que el paciente debute con convulsiones. Crecen con más frecuencia en los lóbulos frontales y temporales, son raros en el tronco, cerebelo y médula, suelen formar masas relativamente bien delimitadas y de aspecto homogéneo, rara vez con zonas quísticas o hemorrágicas. Están formados con células redondeadas que parecen tener el citoplasma vacío con un núcleo pequeño en el centro. Son las llamadas rosetas, ¿no?, que por lo regular se distribuyen las células y alrededor de un vaso sanguíneo. Los cuadros clínicos en realidad varían dependiendo de la ubicación del tumor. ¿Ya? Tratamiento: cirugía, quimioterapia, radioterapia. Los tumores de las células ependimarias, muy frecuente, un corte sagittal de un niño. Miren cómo este tumor, que está alojado en el cuarto ventrículo, desplaza hacia adelante a la protuberancia y, por qué no, también hacia abajo a la amígdala cerebelosa. Aquí es una pseudo roseta bien franca, ¿no?, que es característica del ependimoma, ya que hay un vaso en el centro y las células se disponen alrededor. Crecen en contacto con el sistema ventricular, ¿no?, porque se llama gliopitelio ependimario. Sus células recuerdan a las ependimarias, tienen blefaroplastos, cilis, crecen formando estructuras como una cavidad en el centro, rosetas, o bien crece rodeando un vaso pseudo-rosetas, es lo que les decía. El ependimoma en niños, de hecho, es en la fosa posterior, rápidamente cráneo hipertensivo por su absorción de líquido cefalorraquídeo. Lógicamente se obstruye hidrocefalia con un gran cráneo hipertensivo. Aquí vemos un gran edema de papila, convulsiones. Bueno, las convulsiones en cerebelo no son tan frecuentes, solo cuando es en adultos a nivel hemisférico. El ependimoma mixopapilar es muy friable y se suele diseminar en nódulos múltiples, tiende a producir dorsales, a debilitar las extremidades inferiores o disfunción del intestino y la vejiga. ¿Qué sucede? Que estos tumores desprenden células malignas que van a caer al fondo de saco, acá a nivel lumbosacro,
van a originar, digamos, otras siembras que van a comprimir las raíces lumbosacras, ¿verdad? Y que estos dolores ubicados en la zona. El tratamiento quirúrgico puede ser curativo si se extirpa todo el tumor, lo cual no siempre es posible. Y en ese caso hay que utilizar radioterapia. Y en los tumores embrionarios, el meduloblastoma ya es un tumor muy maligno, ya predomina en los niños. Corresponde el 30 a 40% de los tumores pediátricos en fosa posterior, característico de la infancia y más frecuente en hombres, crece a nivel del cerebelo. Cuadro clínico será un cráneo hipertensivo de imposición rápida por su hidrocefalia, ¿ya? Y si es compromiso cerebeloso, pues es una ataxia cerebelosa. El tratamiento y pronóstico, resección quirúrgica, radioterapia, quimioterapia. En general los tumores son bastante radiosensibles. Los neuroblastomas, también propios de los niños, se los puede identificar ya desde el nacimiento en ocasiones. Representa una neoplasia maligna muy agresiva. Es el tercer tumor infantil, el 15% de las muertes por cáncer infantil. Se lo logra palpar en la zona lumbar o lumbosacra, ya con gran dolor. Hay una serie de síndromes que tienen sus nombres, pero lo mejor es saber de que a lo que usted lo palpa le duele y hay una protrusión en la zona. Retinoblastoma ya es un tumor que se origina a nivel de la retina, ya muy maligno, que por regular termina en la enucleación del ojo, ya. Es una mutación, dice, que se hereda de manera autosómica dominante con aproximadamente el 90% de penetrancia. El cuadro clínico, la presentación más frecuente es la leucoria. En ocasiones hay un exoftalmos, una pérdida de movimiento del ojo dependiendo del crecimiento de la lesión tumoral. El tratamiento pronóstico es conservador, radioterapia, crioterapia, fotocoagulación láser, y en gran parte de las ocasiones termina con la enucleación del globo ocular. Ya hablamos de los tumores de la región de la silla turca y del craniofaringioma, que son tumores en realidad muy, muy grandes. Ya este es un disembrioblasto, es decir, un tumor que crece de estas remanentes de la bolsa de Racket, ya pueden crecer grandemente, desbordando la silla turca hacia los lados, hacia adelante, puede llegar a irse hacia la fosa posterior, invade los ventrículos. Son tumores que contienen quistes y calcificaciones, pero de grandes dimensiones. A veces el paciente ya llega hasta ciego a la consulta porque comprime mucho el quiasma óptico. Ustedes pueden ver aquí los dos tipos, el adantimomatoso y el papilar, ya ahí lo pueden ver, el tumor aquí está originando hidrocefalia.
Componente quístico puede tener una elevada cantidad de proteínas o colesterol o incluso hemorragias, son frecuentes las calcificaciones. Componente sólido puede presentar realce tras la administración de contraste IV. Aquí están las diferentes maneras de presentarse, sea intracelular, dentro de la silla, sobre la silla, por debajo del quiasma. Son tumores muy grandes, severos. Lo pueden ver aquí, cómo crece. Pequeño, pero acá ya grandemente desarrollado. El diagnóstico diferencial, quiste aracnoideo, me parece que viendo ya con el cursor las unidades Hanfield en la tomografía, pues podemos diferenciar bien si en realidad es un quiste en sí o es un remanente de la bolsa de Racket. Con otros tumores como los tumores hipofisiarios, metástasis, meningioma, glioma óptico, hipotálamo, con procesos infecciosos como abscesos, ¿no? Granuloma, eosinofílico, hipófisis, linfocitario, sarcoidosis, tuberculosis. Bueno, eso ya lo dará el análisis histopatológico. Nosotros lo que hacemos es, por su ubicación, por sus características de primera instancia, es sospechar, pero será la patología lo que nos diga, nos confirme o nos niegue lo contrario. Esta es una vía transecto esfenoidal para llegar a esta área de la región pineal. Miren cómo se introduce por vía transecto esfenoidal. El adenoma hipofisiario, tenemos un corte coronal. Lo que está en amarillo es el quiasma óptico. Aquí está la silla turca. Si crece hacia arriba, lo primero que hace es comprimir el quiasma óptico. Si se desplaza hacia los lados, comprime los senos cavernosos. Si se desplaza hacia abajo, va a originar una invasión del seno esfenoidal, ¿no? Aquí estamos viendo una laminita que se ve, porque este es un corte coronal normal, pero aquí ya este es el tumor. Miren cómo comprime hacia arriba el quiasma óptico, dando lógicamente compromiso de los campos visuales. Acá vemos las carótidas que forman parte de los senos cavernosos. Acá el seno esfenoidal. Es bueno relacionarse con la anatomía que circunda a la neoplasia. Entonces, los tumores hipofisiarios serán de acuerdo a la dominancia que exista de una determinada hormona, que nos indicará a partir de qué tipo de célula hipofisiaria es que está creciendo. Por ejemplo, la prolactina son de los que más crecen, incluso a nivel supracelular. Y nos da un síndrome de galactorrea, amenorrea. Se le suspende la menstruación, sale leche por los senos y existe se dispara los niveles de prolactina en sangre. Así cada uno de ellos varía dependiendo de la estirpe histológica. El síndrome de la silla turca vacía en ocasiones viene precedido por traumas de cráneo, por modificaciones que se han tenido en cuanto a la presión intracraniana, a veces de manera crónica, que lo que sucede es que se vence el diafragma, ¿no?, de la silla turca y hace que el líquido cefalorraquídeo se introduzca en la silla turca y comprima a la glándula hipófisis, dando sintomatología hipotálamo hipofisiaria. Y la apoplejía hipofisiaria, sabemos que es una glándula que origina gran demanda vascular y que en ocasiones o bien se trombosa o bien se origina una hemorragia cataclísmica que puede dejar inmediatamente ciego al paciente
o incluso la ponen en riesgo de muerte. Estas son maneras de hacer evaluaciones para ver las características de un genoma hipoficiario, sus dimensiones y qué estructuras en la vecindad comprime. Se trata inicialmente por medio de la bromocriptina de disminuir el tamaño del tumor de hipófisis antes de proceder a su cirugía. Ya hablamos del meningioma, miren, características: contacto con el hueso, por lo tanto con la dura madre, bien limitados los bordes, ¿ya? Es homogéneo y capta homogéneamente el medio de contraste, y estas prolongaciones de aquí, que son muy características, que se llaman colas durales. Hay algunos que son hormonodependientes. En el caso de las mujeres, ya representan el 15% de los tumores intracraneales primarios, y los defectos genéticos más frecuentes de los meningiomas tienen que ver, por ejemplo, en la neurofibromatosis tipo 2, en la que puede estar asociada con meningiomas. Hay una clasificación histopatológica de los meningiomas, de los cuales hay algunos con tendencia a la malignidad. Lo general es que sean benignos, ¿ya? Pero a veces esa benignidad histopatológica se ve comprometida por la difícil accesibilidad para la cirugía del tumor. Aquí hay lugares que son de predominio o de preferencia de estos tumores. Lógicamente los de la convexidad son los de mayor cantidad. Los parasagital, aquellos que comprometen la hoja del cerebro, ya les dije, el esfenoidal, etcétera, ¿no? Los otros ya declinan en frecuencia. Otros meningiomas pequeños, aquí ya mucho mayor. Los criterios que definen la cola dural son, dicen: A. Se observa al menos en 2 cortes, o sea, hago 2 cortes tomográficos inmediatos y se ve la cola dural, ¿no? Eso nos ayuda en realidad a afianzarnos el diagnóstico de un meningioma. Ya. El grosor es mayor adyacente al tumor. Ustedes ven aquí, el grosor es mayor adyacente al tumor y se va adelgazando hacia allá. Ya. Refuerza más con el gadolinio. El gadolinio es un medio de contraste paramagnético que se utiliza en la resonancia y se refuerza grandemente la cola dural. Y si hay un edema peritumoral, esto como que sirve de contraste, y es cuando la cola dural se observa más intensa. Meningioma de la convexidad, acá está otro. Algunos obstruyen el seno longitunal superior, a sabiendas de que quirúrgicamente se puede sacrificar hasta el tercio anterior del seno longitudinal superior, no así los 2 tercios posteriores, porque tiene drenajes venosos importantes. Otros tipos de meningiomas que crecen a expensas de la hoja del cerebro, con gran edema perilesional. Es un meningioma de la base del cerebro, del piso anterior. Meningioma del tubérculo de la silla. Este es el tubérculo de la silla. ¿Ya? Esta es la silla turca. Los meningiomas del seno cavernoso, que va a dar un síndrome del seno cavernoso por destrucción del mismo. ¿Cuál es el síndrome del seno cavernoso? Exoftalmos, hiperemia, compromiso de la movilidad del ojo de ese lado, ¿ya? Y que cuando es de difícil accesibilidad es una opción para utilizar el Gangman Knife. Esta es la escala de Simpson para saber en qué magnitud se puede resecar
un meningioma, que ustedes deben de leerlas bien. Esta es una imagen muy característica de una neurofibromatosis tipo 2, ya, muchos neurinomas, muchos schwannomas en la piel. Y aquí estamos frente a un tumor que es intraventricular lobulado, que capta grandemente el medio contraste porque es una estructura ricamente vascularizada, que están dentro de los ventrículos y corresponde a un tumor del plexo poroideo o papiloma del plexo poroideo. Esto hace que se secrete en gran cantidad de líquido cefalorraquídeo que no se alcanza a reabsorber el mismo y condiciona una hidrocefalia. Histológicamente tiene el aspecto de plexo coroideo normal, pero con varias capas de células moderadamente anaplásicas. Puede existir el caso de estos tumores que pueden malignizarse. Hay otro tumor que es propio de la infancia, que por su ubicación va a dar rápidamente una hidrocefalia por obstrucción del acueducto de Silvio, y como ya les expliqué, va a dar un síndrome pretectal de imposibilidad para llevar la mirada hacia arriba. Deriva, dice, de las células intrínsecas de la pineal, que son encargadas de elaborar melatonina principalmente. Pueden clasificarse en pineocitoma y pineoblastoma. El pineoblastoma lógicamente es maligno, es supratentorial, se encuentra en niños en la mayoría de los casos, menos del 10% de los casos se presenta en adultos. Localizado en la región pineal del cerebro, aunque puede metastasizar a otra parte del neuroeje. ¿Dónde está la región pineal? Está por el dorso del mesencéfalo, por encima de los tubérculos cuadrigéminos superiores y por debajo del esplenio del cuerpo calloso. ¿Ya? Ahí pueden ustedes ver todo este tumor, cómo está ocupando esta zona que les describí. Aquí ya con su exéresis y cirugía, exéresis y radioterapia, perdón. Y el schwannoma, que les dije que es el tumor extraaxial más frecuente, entre los 50 y 60 años, a veces forma parte de un síndrome llamado neurofibromatosis von Kleefhausen. El schwannoma afecta de manera esporádica el nervio vestíbulo coclear, pudiendo llegar a comprometer otros pares craneales de la vecindad, como es el séptimo, les dije, pudiendo llegar, si está más grande, al trigémino. Los neuromas acústicos bilaterales ya forman parte de un componente heredofamiliar. Ya habíamos hablado de estos schwannomas, ustedes lo pueden ver aquí, en este caso son bilaterales y que captan bien el medio de contraste. Acá unilateral. Los cordomas son tumores de la línea media y de la base del cráneo en la mayoría de las ocasiones. Representan el 1% de los tumores malignos del hueso en la base del cráneo. Es una neoplasia gelatinosa, ya, pero que tiene gran capacidad erosiva del hueso. Ya, afecta a los varones más que a las mujeres. Se localiza con más frecuencia a lo largo del clivus, o sea, en la parte anterior del agujero magno, desde el dorso de la silla turca hasta el agujero magno y en la región sacrococcígea. Bueno, los cordomas son localmente invasivos, en especial del hueso circundante, pero no hacen metástasis.
El quiste coloide del tercer ventrículo es un tumor quístico benigno que se desarrolla en la región del agujero de Monro. ¿Ya? Cada vez se está incursionando más en la extirpación de este tumor por vía endoscópica, sin olvidarse que el agujero de Monro está circundado por el fornix hacia arriba y adelante y por atrás con el polo anterior del tálamo, y una cirugía que traumatice mucho el fornix puede hacer que el paciente en el postoperatorio salga con amnesia postraumática de los pilares anteriores del fornix. Pero en realidad estos tumores son benignos y en manos expertas puede ser erradicado totalmente. El tratamiento prioritariamente es quirúrgico utilizando la cirugía estereotáxica. Ahí lo ven ustedes. Aquí es el agujero de Monro y ahí está ubicado, aquí está. El quiste epidermoide se desarrolla en gran parte en el ángulo pontocerebeloso. En realidad se trata de un tejido de descamación el paciente a veces viene precedido de otitis a repetición, ¿ya? Hay un contenido perlado que se saca como grasa, ya de olor bastante fétido, y que hay que tratar de desocupar lo máximo que se pueda, a pesar que tiene posibilidades de recidiva. Y el cuadro clínico depende de su localización, es muy lento en su desarrollo, incluye compromiso de los pares craneales de la base, como se desarrolla en el ángulo pontocerebeloso, la parálisis facial, hipoacusia, neuralgia trigémino y espasmo miofascial son las características clínicas. El tratamiento es quirúrgico, pero como les dije, la extirpación completa es difícil porque el tumor se introduce entre los pares craneales y hacia el cuarto ventrículo con adherencias por reacciones inflamatorias. Aquí lo pueden ver, ¿no? Su cirugía implica posible lesión por manipulación del séptimo par. Otro quiste epidermoide muy profundo en el ángulo pontocerebeloso. En cuanto a los quistes aracnoideos, esto es un quiste, como le dice. Recordarán ustedes que el espacio subaracnoideo está rodeando todo el sistema nervioso central. En ciertos lugares se amplía un poco y toma el nombre de cisternas, pero los quistes aracnoideos en realidad son grandes cavidades de espacio subaracnoideo lleno de líquido cefalorraquídeo, que en gran parte de las ocasiones son un hallazgo, pero que cuando sufren una obstrucción en su recorrido, entonces comienzan a dar síntomas, y es cuando se debe optar por una marsupialización que se llama quirúrgicamente, o la colocación de un sistema de derivación quisto peritoneal. La ubicación casi siempre es a nivel de la cisura de Silvio, con una amputación del polo temporal, pudiendo existir también en otras regiones. Los quistes se reconocen con facilidad, dice, claro, por la densidad quística del líquido. Clínicamente en los lactantes pueden producirse una macrocrania asimétrica por abombamiento de la fosa temporal, es cierto, puede deformar el cráneo.
Cuando ya dan datos de cráneo hipertensivo por obstrucción, entonces pueden dar signología o focalización. Y en las personas ya mayores se instaura un cráneo hipertensivo. Puede debutar con convulsiones, signos de hipertensión intracraneana, un defecto motor focal. Aquí estamos viendo una tomografía con un quiste franco, grande, ¿ya? Esta es la zona de preferencia donde se desarrolla a nivel del lóbulo temporal, el piso medio, ¿ya? Pero al parecer aquí está asociado con hidrocefalia porque está dilatado el ventrículo. Existe alguna referencia, dice que a veces hay desaparición espontánea, no me consta a mí de esos casos en que ya ha sido identificado que desaparezcan espontáneamente. Cuando son asintomáticos no hay ni que tocarlos, ¿ya? A veces existiendo un quiste aracnoideo y uno recibe un trauma de cráneo, puede sangrar el quiste aracnoideo y será una complicación de resolución quirúrgica inmediata. Y las metástasis cerebrales de las cuales ya hablamos, ya que de muy mal pronóstico, ya hablamos cuáles son las más frecuentes: mama, pulmón y de la piel, los melanomas, ¿ya? Se utilizan pues lógicamente para prolongar la vida en tratamiento antineoplásico, que desgraciadamente atraviesan insuficientemente la barrera hematoencefálica y dificultan el tratamiento. Esto es de las metástasis, ya nombramos cuáles son las principales. La metástasis única en ocasiones justifica una actitud quirúrgica. Cuando hay más de 2 metástasis, ya en realidad lo que hay que hacer es irradiar.